Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video donde vas a aprender cómo funciona la resistencia a la insulina patológica en tu organismo y entonces vas a entender por qué te voy a dar las sugerencias que te voy a dar al final de este video en torno a la alimentación. Es muy importante que te quedes hasta el final porque vas a poder entender cómo resolverla, porque la resistencia a la insulina se puede resolver. Para ello hay que entender la causa. Pero vamos a partir con algo muy importante que es ¿qué es la resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina básicamente es como que nuestras células se tapan los oídos a la señal, a la información que quiere dar la insulina. Es decir, la insulina llega a las membranas de las células, pero las células dicen, no, 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 yo no te voy a escuchar, necesito que vayas a dar esa información a otro lugar porque aquí hay una toxicidad, hay una inflamación donde tú ya no tienes espacio. Entonces hace que no se genere el efecto que espera la insulina y el páncreas aumenta y aumenta la producción de esta hormona. Vamos a ir por parte para que puedan entenderlo. ¿Qué es lo que va pasando? En condiciones normales, si ustedes se fijan acá, llega la insulina a la membrana celular y activa una información para que desde el interior de la célula salgan unas puertas, unos transportadores que se llaman GLUT4. Estos transportadores hacen que la glucosa en sangre pueda entrar a la célula. La glucosa en sangre entonces pasa a la célula. Eso en un contexto normal. ¿Qué pasa luego de eso? Pues que esa glucosa tiene posibilidades. Una posibilidad sería ir a funcionar al tiro como energía. Por ejemplo, comemos, hacemos una sobremesa y salimos a caminar, a conversar, a estar fuera en la naturaleza. Y ahí esa glucosa va a ser tomada por las mitocondrias y va a generar energía, ATP. Pero si esa glucosa no es utilizada, es decir, por ejemplo, estamos en el sillón comiendo, viendo Netflix y nos quedamos dormidos hasta el otro día. No nos movimos y comimos de noche. ¿Qué va a pasar? Que ya no vamos a usar esa energía y esa energía va a ir a la formación de reservas. Y esas reservas pueden ser como unas moléculas que se llaman glucógenos, sobre todo a nivel del músculo y del hígado, que es como un reservorio de glucosa rápida, pero también puede ir, y esto dependiendo de las reservas que ya hayan en la célula, puede ir a la formación de grasa. Y entonces ahí es cuando esto se puede comenzar a complicar bajo algunos estilos de vida. Si ustedes se fijan acá, de normal entra la glucosa, llega al citoplasma y lo que puede pasar es que aumente la producción de grasa dentro de la célula. Aumenta y aumenta y aumenta porque las personas pueden comer y no moverse. Durante el día tampoco se mueven, comen constantemente. Lo que comen es parte de lo que de alguna manera obliga al mercado. Ultraprocesados, alimentos altos en almidones, con jarabe de fructosa y de glucosa. Todo eso desregula el metabolismo y hace que la célula se llene de grasa. Esa grasa termina generando una toxicidad llamada lipotoxicidad. Lipo por grasa, toxicidad por tóxico. Esa lipotoxicidad dentro de la célula hace que la célula diga, no, 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 no te voy a escuchar más a insulina. ¿Por qué hace eso? Porque lo que quiere la célula que genera una resistencia a la insulina es defendernos de que haya más lipotoxicidad. Entonces, la resistencia a la insulina por parte de nuestra célula es una forma de protección. Ahora, ¿qué pasa? Cuando una persona tiene resistencia a la insulina
va a un médico general o un diabetólogo incluso, que por ahí no está tan formado en las últimas avances en torno a la resistencia a la insulina, no está tan actualizado, digamos, lo que le dice a la persona es toma un sensibilizador, por ejemplo, la metformina, y no le dice nada más, no le explica que esa no es la manera de sanar. Porque cuando tú tomas metformina, como pueden ver acá, la metformina va a obligar a que esa célula que ya está intoxicada meta más glucosa, se forme más grasa y hay una intoxicación celular más grande. Y eso lleva a que la persona se vaya inflamando cada vez más. ¿Y qué pasa? Que esa inflamación va a terminar por generar daños a nivel general, daños hormonales, daños en la mitocondria, disfunción mitocondrial, que es algo que hoy día cada vez se está estudiando más y que quizás en otro video lo vayamos a abordar. Entonces, ¿qué va pasando? El músculo ya no va recibiendo esa glucosa porque tiene tapados los oídos, porque dice yo no quiero seguir intoxicándome. Entonces el páncreas produce más insulina de lo normal para que a ver si algún órgano escucha su señal y comienza a bajar la glucosa en la sangre. Ese exceso de insulina va al hígado y va al tejido adiposo, donde en el hígado va a ir formando más grasa y con ello pues más inflamación. La insulina tiene la capacidad de estimular y activar un factor de transcripción conocido como SRENP1C. Da igual el nombre, lo importante es que recuerden que la insulina es capaz de generar un factor que va a la formación de grasa. Y eso pasa en el hígado y se forma la lipogénesis de novo. Es decir, en el hígado se toma esta glucosa y va a la transformación de ácido araquidónico, que es grasa, pero también cuando hay una desregulación tal, también va a la formación de colesterol y también a la de triglicéridos. ¿Qué quiero comentarles con esto? Que la desregulación de las grasas en nuestro organismo no tienen que ver con el consumo de grasa, tienen que ver con patrones de alimentación impuestos por la industria, donde se comen ultraprocesados, altos en carbohidratos, con una carga glicémica súper elevada y que te hace eso estar constantemente comiendo y que finalmente eso va a desregular tus niveles de colesterol, tus niveles de triglicéridos y tu grasa en general. Entonces, la grasa, los triglicéridos y el colesterol no aumentan por comer grasa, aumentan por estos malos hábitos que nos han impuesto, ¿no? Al no usar las reservas energéticas, en todo este proceso donde el hígado va formando grasa, donde luego esto va a pasar a la grasa misma y esa grasa va a ir formando cada vez más grasas y las células de las grasas se van engrosando, se produce un proceso de inflamación bastante complejo porque la grasa en realidad no solamente es un reservorio energético, la grasa es un órgano endocrino. Quiere decir que genera un montón de mensajeros al organismo. Dentro de esos mensajeros está el factor de necrosis tumoral, que es un mensaje que lanza la grasa cuando está en exceso para decirle al cuerpo, está la embarrada, aquí hay un desorden importante, hay que inflamar, necesitamos regular esto. Entonces manda este mensaje y el sistema inmunológico comienza a aumentar y aumentar este proceso de inflamación. También pasan otras cosas, como por ejemplo que deja de producir una hormona que justamente regula la quema de grasa y también empieza a generar mucha leptina, que es una molécula que va a nuestro cerebro para hacernos sentir saciados y decirle a nuestro cerebro que tenemos buenas reservas energéticas.
El punto es que cuando hay demasiada grasa, esa leptina está muy alta, pero hay una resistencia también de la leptina a nivel central. Esto puede ir pasando con el tiempo y hace que la persona a nivel cerebral detecte como que si no hubiera energía, pero en realidad tiene un montón de reservas de energía en su cuerpo. Eso es una desregulación que se puede dar cuando ya ha pasado bastante tiempo de esta desorganización metabólica. Entonces, la grasa y el exceso de grasa se transforma en un problema no por algo estético, es por algo metabólico, porque finalmente se genera un proceso inflamatorio en todo el organismo y es por eso que necesitamos ir usando esas reservas de grasa para poder desinflamarnos y comenzar a sanar. Bien, ¿por qué es un problema tener demasiada insulina? Y aquí quiero un poco comentarles que hay fármacos hoy día que se inyectan, que se dan por nutriólogos y nutriólogas habitualmente, que hacen que haya más insulina en el organismo, que su acción final es más insulina y finalmente se regula también teóricamente el azúcar en sangre. Y eso genera un problema. Tener una insulinoresistencia y mantener niveles de insulina elevados genera un problema, porque la insulina excesivamente es capaz de bloquear el uso de grasa. Claro, porque el cuerpo dice, como hay insulina alta, es porque comí recién glucosa. Entonces, lo más lógico es que vaya a usar la glucosa y bloquee el uso de la grasa. Entonces, insulina alta es igual a bloqueo el uso de la grasa, igual a voy acumulando tejido graso. Otra cosa que se produce con un exceso de insulina es que esta insulina activa otros tejidos diana. Los tejidos diana son como los receptores de insulina. Entonces, la insulina llega a, por ejemplo, las células teca que están en nuestros ovarios. En el caso de las mujeres se produce un montón de testosterona que va a tener repercusiones, por ejemplo, en generar pequeños pólipos terminando en ovarios poliquísticos. Este exceso de testosterona va a generar caída de pelo. También hiperhirsutismo, es decir, vello en lugares donde no debería haber vello. Y así, bueno, otros trastornos como por ejemplo el síndrome premenstrual con mucho dolor, con desajustes en el ánimo, y esto está relacionado con un exceso de insulina en el cuerpo. Otra cosa que pasa es que comienza a haber acné. ¿Por qué? Porque la insulina hiperestimula el desarrollo de la epidermis, pero de una manera desorganizada, haciendo que haya un acné bastante severo. Una persona con insulinoresistencia básicamente aumenta la cantidad de grasa alrededor de sus órganos, comienza a sentir fatiga, puede tener alopecia, que no tenga pelo. En el caso de las mujeres, tener exceso de vellos en lugares donde normalmente no tenía. Y otra cosa que va pasando es que esta grasa, perdón, esta glucosa en exceso en sangre, lo que va a hacer es que se va a pegar en distintos tejidos y se caramelizan los tejidos. Una forma fácil en que podemos ver esto desde afuera es que a las personas comienzan a tener manchitas en la piel, llegando incluso a que estas manchas parezcan como mugre entre medio de los pliegues, sobre todo en el cuello, en las axilas. Eso se llama acantosis nígricas. Y eso es la muestra de que tus tejidos se están caramelizando y se están oxidando. Entonces, una persona con resistencia a la insulina va a comenzar a sentir dificultades en un buen desarrollo muscular, va a aumentar su grasa, va a comenzar a sentir neuroinflamación también, porque todo este proceso inflamatorio que sale desde la grasa va inflamando también el cerebro, aumenta su riesgo cardiovascular, comienza a presentar hipertensión. Entonces, hay una desorganización a nivel general. ¿Y qué es lo bueno de esto? Que podemos resolverlo.
Lo podemos resolver y yo ahora les voy a dar 8 acciones para comenzar a sanar. Dentro de lo que sabemos que es muy importante es la alimentación y en este apartado yo les voy a hablar solo de la alimentación, entendiendo que también hay otras aristas que abordar, como por ejemplo el movimiento, la actividad física, el manejo del estrés, son factores que junto a la alimentación se vuelven muy importantes para poder sanar esta resistencia a la insulina. Una de las preguntas que me hacen habitualmente es, bueno, Katina, ¿hago una dieta keto o una dieta plant-based? La verdad es que a una persona vegana o vegetariana obligarla a llevar una dieta keto sería bastante ilógico porque no logramos hacer una dieta keto a base de plantas. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Es que según el tipo de persona, según sus gustos y posibilidades, lo que vamos a hacer es una dieta baja en carga glucémica. Esto quiere decir que la forma y la selección de alimentos que vas a tener no te van a llevar a tener un gran pico de glucosa ni un gran pico de insulina. Vamos a generar que esto pase a ser una meseta, es decir, comamos, pero esto sea suave y vuelva a su punto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero es seleccionar alimentos reales. Si tú sigues consumiendo ultraprocesados, no vas a tener stop. Me imagino han escuchado esa frase de cuando hace pop, ya no hay stop. Eso pasa con los ultraprocesados porque están diseñados para que te vuelvas adicto o adicta a estos comestibles. En el caso de los adultos, por ejemplo, es que le ponen sal, le ponen un poco de azúcar y una crujencia especial para que ese cerebro no deje de comer. En el caso de los niños y las niñas, por ejemplo, la industria aumenta muchísimo las cantidades de azúcar o de sabor dulce del comestible para que ese niño no deje de comer. Lo primero es alejarnos de eso y volver a los alimentos reales, a los alimentos que nos han acompañado toda la vida. Dentro de eso, hay que priorizar grasas saludables y proteínas saludables. Por ejemplo, en el caso de una persona omnívora, pescado, huevos de gallinas libres o ecológicos, integrar tejido muscular, integrar interiores de animales que ojalá hayan pastado. En el caso de una persona que lleva una alimentación basada en plantas, hay que priorizar esos alimentos que tienen más proteína, como por ejemplo las legumbres, correctamente prefermentadas, correctamente cocinadas. Grasas saludables. Ahí tenemos la palta, el aceite de oliva, los frutos secos, dependiendo de cómo te sienten a nivel digestivo. También tenemos las aceitunas, la yema del huevo. Son alimentos que te van a aportar grasas saludables necesarias para regular todos los procesos inflamatorios y para sentirte con saciedad, con la idea de que puedas ir espaciando comidas y no generando estos picos de glucosa e insulina constantemente en el día como si fuera una montaña rusa. Entonces es importante que llevemos una alimentación con una carga glucémica baja. ¿Qué otros alimentos van a ser interesantes e importantes de integrar? Las frutas, en cierta medida, son importantes porque nos van a aportar antioxidantes, a menos que estemos haciendo un trabajo personalizado, ciclando alguna dieta muy low carb o muy baja en carbohidratos, se puede integrar fruta. Y también los vegetales, las hortalizas, esos son, pero fundamentales. ¿Por qué? Porque nos van a aportar fibra, nos van a aportar vitaminas y minerales. Ahora, ¿qué es lo que vamos a incluir de almidones? Principalmente vamos a incluir algo de tubérculos, pero con una técnica importante. Y esta técnica es la segunda acción para comenzar a sanar, que es activar el almidón resistente. Esto lo vamos a hacer, saquen nota, en las papas, el boniato o la papa camote, en la betarraga, en el plátano macho o plátano verde y en la zanahoria también lo podemos hacer. Y también en cierta medida en el arroz e incluso en el maíz. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cocinar estos alimentos, los vamos a llevar al refrigerador
por lo menos por 12, 14 horas, tiene que ser en el refrigerador y luego al día siguiente o cuando los queramos consumir, los podemos hornear, saltear levemente o comer fríos. Esto va a hacer que ese almidón, que son un montón de glucosas que obviamente así solo suben la glucosa en sangre, al ser un almidón resistente ya no se absorbe totalmente y parte de esa fibra la consume un tipo de microbiota muy interesante a nivel de la mucosa intestinal. Pero en este video lo que más importa finalmente es que no nos va a subir la glucosa y por ende no va a subir tanto la insulina después de comer este tipo de tubérculos. Bien, tercera importante estrategia para comenzar a sanar. Vamos a ordenar la alimentación en un tiempo de comida y vamos a partir nuestro momento de alimentación por las hortalizas, por los vegetales, por las grasas saludables y por la proteína, dejando al final los carbohidratos, los almidones, como por ejemplo la papa, como por ejemplo la fruta, como por ejemplo el arroz, si vamos a integrar arroz, porque esto va a hacer que la absorción de ese azúcar sea mucho más suave, más baja, más estable. Y entonces ya no vamos a tener nuevamente un pico de glucosa y un pico de insulina que podría seguir afectando la salud. Al revés, vamos a ir en un retroceso a eso para comenzar a sanar. Cuarta acción. Atención, si llevando esta alimentación que te acabo de decir de alimentos reales, bien organizada, te sientes hinchada o hinchado. Si esto permanece, si tú te sigues sintiendo hinchado o hinchado, y es que seguramente hay un desorden a nivel gastrointestinal que no te está permitiendo desinflamar tu organismo. Tú puedes estar comiendo alimentos reales, pero igualmente inflamarte, porque hay una disbiosis, que puede ser un sobrecrecimiento bacteriano, por ejemplo, puede ser un sobrecrecimiento de arqueas o puede ser exceso de cándida, y ahí es importante que hagas un trabajo súper personalizado, que te atiendas con alguien que vaya generando una diana terapéutica donde hayan fases. ¿Para qué? Para que tu sistema digestivo y tu microbiota se regulen y ya no sean un alarmante de inflamación que sí repercute en la resistencia a la insulina. De hecho, hay personas que debutan con resistencia a la insulina por un sobrecrecimiento bacteriano, no porque coman en exceso de carbohidratos y azúcar. Entonces, hay que revisar eso de manera personalizada. Bien, quinta acción importante, tomar vinagre de manzana no pasteurizado u orgánico. El ácido acético del vinagre de manzana ha demostrado en diversos papers, diferentes estudios científicos, que regula la glicemia después de comer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a, justo antes de comer, en un vasito de agua, agregar, que puede ser un poquito de agua, agregar una cucharada de vinagre de manzana orgánico y tomarlo previo a los distintos tiempos de comida, previo al desayuno, previo al almuerzo o la comida, previo a la cena. Ojo aquí, porque también lo podrías agregar en tus ensaladas y partir comiendo tu ensalada aliñada con vinagre de manzana. Pero pueden haber personas que esto le genere una irritación digestiva, un dolor, un ardor, una acidez. Y eso nos está diciendo que tu mucosa gástrica no está tan bien. Entonces, aquí repito, si esto sucede, necesitas recuperar esa salud de la mucosa gástrica, porque eso también es un estímulo para un proceso inflamatorio, tanto en el sistema digestivo como interno. Entonces, si te sucede esto al integrar el vinagre de manzana, suspéndelo y procura atenderte con una persona que te pueda guiar en el proceso. Bien, sexto consejo para comenzar a sanar la resistencia a la insulina. Hidrátate con agua mineralizada. Esto es súper importante porque todos los metabolismos de nuestro organismo se hacen en base al agua. Y es un agua que necesita minerales. Hoy día en esta sociedad estamos tomando agua sin nada, aguas totalmente filtradas
y limpias. Y eso va afectando los metabolismos internos. Entonces, te voy a dejar aquí abajo del video un link de Instagram donde te voy a enseñar cómo mineralizar tu agua con sal de mar y limón. Pero si tú tienes acceso a comprar agua de mar, lo que puedes hacer es que en un vaso, el vaso de agua, lo dividas en 5 partes y un quinto le pongas agua de mar y el resto sea agua filtrada. Esa también es una manera de mineralizar el agua. Bien, séptimo consejo. Mide tus niveles de vitamina B12, sobre todo si has tomado metformina por algún tiempo. Se sabe que disminuye la absorción de esta vitamina tan importante para el sistema nervioso central, para poder oxigenar tu cuerpo, en fin, mídela para saber cómo está y si es preciso algún complemento. Y también mide tus niveles de vitamina D. Es muy habitual que una persona con una inflamación de bajo grado, como la resistencia a la insulina, síndrome de ovarios poliquísticos, hipertensión, etcétera, tenga niveles de vitamina D bajos, lo que aumenta el proceso de inflamación. Entonces, mídelos y por favor, guíate por un profesional o una profesional de la salud que esté actualizado en ver los niveles funcionales de las vitaminas y los minerales. Es importante que sea con una visión funcional porque los parámetros son más acotados y vas a poder llevar una suplementación correcta. Y último consejo para comenzar a sanar, anda a ver y a estudiar la clase gratuita que está en el canal de Raíces Conciencia de YouTube. Aquí mismo vas a poder encontrar la clase El fraude de las 3 comidas y las 2 colaciones. Ahí vas a entender por qué esa forma de alimentarse es tan nociva para la salud y una de las cosas que hace es aumentar la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2. Entonces ahí tienes toda la información, es una clase totalmente gratuita para ti, para que la vayas a ver y complementes lo que ya aprendiste aquí con lo que vas a aprender en esa clase. Bien, espero te haya servido este video. Para mí es un placer poder entregarte esta información. Como Raíces Conciencia, lo que buscamos siempre es poder nutrir efectivamente tu conciencia y estamos seguras y seguros que generando un entendimiento, entendiendo lo que pasa, podemos tomar acciones más precisas, más saludables y llenas de amor y comprensión. Si en tu caso quisieras acompañarte por mí para sanar, lo que puedes hacer es ver el link que te voy a dejar aquí abajo para que tomes tu consulta cuando gustes. Te mando un beso y que tengas una vida llena de salud. Nos vemos.